Porque sabe, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, termina por no servir. Si tú no utilizas este brazo, si solamente lo vendas, se atrofia, queda sin movimiento. Así que necesitamos estar activos, necesitamos avivarnos en el nombre de Jesús. Yo creo que la gloria de Dios se está moviendo, se está derramando, y cosas gloriosas vamos a ver en los próximos días. Amén. Amén. Ahora entramos al mensaje. Diga conmigo: convicción contra condenación. Diga conmigo: convicción contra condenación. No es lo mismo la convicción que la condenación. A veces solemos confundirla. Y no solamente cristianos promedios o hermanos que asisten a la congregación, sino incluso nosotros mismos como predicadores. Confundimos lo que es la convicción con la condenación. Y es que déjame decirte lo siguiente: tú que predicas la palabra, tú que como discípulo compartes el evangelio, tu responsabilidad es llevar el evangelio hasta el oído. Pero el que lleva del oído al corazón el mensaje del evangelio es el Espíritu Santo. Tú solamente eres participante o eres colaborador de la obra o del reino de Dios. Vuelvo a repetirte, tú eres responsable de llevar el evangelio, sí, hasta el oído, pero el que toma el mensaje del oído al corazón para clavarlo en el corazón es el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer un hombre, eso no lo puede hacer un doctor en teología, eso no lo puede hacer ningún ser humano. Ese es trabajo solamente del Espíritu Santo de Dios. Tú cumple con predicar la palabra, tú cumple con dar el mensaje del evangelio. El que se encarga de regar la semilla y de dar el crecimiento es el poderoso Espíritu de Dios. Amén. Alguien dijo que la vida cristiana es como andar en bicicleta. ¿Alguien de aquí sabe andar en bicicleta? ¿Alguien de aquí sabe andar en bicicleta? Y alguien dijo, vuelvo a repetir, que la vida cristiana es como andar en bicicleta. Porque para mantener el equilibrio debemos de avanzar. No se puede mantener el equilibrio si solamente nos quedamos estáticos. Si nos quedamos parados, va a haber un momento en que vamos a perder el equilibrio. Cuando mucho, quizás tardemos ahí unos 5 segundos, 10 segundos, según como usted domine la bicicleta. Se queda ahí parado sin avanzar, va a durar muy poco en ese equilibrio. Y se logra el equilibrio por 30 minutos, por 1 hora, quizás por más tiempo, debido a que se está avanzando. Y avanzando es como se mantiene el equilibrio. Muchas personas dicen: pastor, ¿cómo le hago? Tengo que servir acá, tengo a mis hijos, tengo el trabajo, tengo esto, tengo lo otro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y algunos saben lo que quieren hacer. Simplemente estando estáticos es buscar un equilibrio. Y yo les digo: no. Para tú mantener el equilibrio debes de involucrarte, debes de meterte, debes de avanzar. No sé si me estoy explicando. O sea, porque yo también soy padre, tengo a mis hijos, tengo un hogar, tengo una familia, tengo que atender aquí, tengo que atender allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, así como usted. Pero ¿cómo es que podemos lograr el equilibrio? El equilibrio se logra avanzando. Diga conmigo: el equilibrio se logra avanzando. Así que no podemos detenernos. Si tú te detienes, te puedes caer. Si tú te detienes, puedes perder el equilibrio y vas a caer. Así que lo mejor es, ¿qué cosa? Lo mejor es, ¿qué cosa? Hay que avanzar. Diga conmigo: hay que avanzar. Toca el que está a tu lado, dile: hay que avanzar. Dile: avanza, avanza. Ahora, muchas veces sucede, mis amados, que mientras avanzamos podemos tropezar con una piedra, con un bache, y también podemos caer. O sea que si nos quedamos estáticos podemos caer, pero también en el avance, algo se nos puede poner enfrente, algo podemos encontrar en el camino, y eso pudiera ser que nos hace caer. Sin embargo, aquí va el consejo: si te caes, ¿qué hay que hacer? Yo sé que usted ya lo sabe. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cosa? Ahora toca el que está a tu lado, dile: levántate. Dile: si te sientes caído, dile: levántate, sacúdete del polvo, deja a un lado las críticas, deja a un lado a los que se están burlando y levántate, aleluya, y sigue avanzando,
Sigue avanzando, sigue avanzando. Amén. Porque esta carrera no ha terminado. Diga conmigo, esta carrera no ha terminado. Y sabe, esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de resistencia. Esta carrera, vuelvo a repetir, no es de velocidad, es de resistencia, aunque a veces hay que meter de velocidad. Y usted y yo tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra seguiremos propensos a pecar. Vuelvo a repetirle, mientras estemos en esta tierra seguiremos propensos a pecar. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Porque tenemos 3 enemigos en nuestra contra. Y no es su suegra, no es su vecina, no es su... No. Hay 3 enemigos en nuestra contra. Primero, la carne. Diga conmigo, la carne. La carne, pero ¿qué es la carne? La carne son nuestros impulsos pecaminosos. No es este cuerpo, son los impulsos, son los deseos. Y todavía tenemos una carne. Sí, ya nacimos de nuevo. Sí, ya está en nosotros la naturaleza de Cristo. Sí, ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya fuimos lavados, justificados, adoptados, redimidos por la sangre de Cristo. Pero todavía tenemos carne. Diga conmigo, carne. Diga conmigo, carne. Y esta carne hay que mantenerla bajo el dominio del Espíritu Santo. Y si no la mantenemos bajo el dominio del Espíritu Santo, esta misma carnota nos puede hacer tropezar, nos puede hacer caer. Y yo he visto, mis amados, que a veces la carne es más mala que el mismo diablo. Porque el diablo tú lo puedes reprender, pero la carne no la puedes reprender, ahí la tienes. Y si no le doy permiso que se pellizque, agárrese así, va, ahí está su carne. Todavía hay impulsos, hay cosas. Segundo enemigo, tenemos el mundo. Diga conmigo, el mundo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? Se refiere al sistema de una humanidad caída y corrompida. Hay un sistema en la humanidad que está caído, que está corrompido o ha sido corrompida por el pecado. Y no solamente se peca, sino que se inventan nuevos pecados. Se practica el pecado, se induce al pecado, se invita al pecado, se promociona el pecado, se pone de moda el pecado, se le cambia de nombre al pecado. Al pecado hoy en día ya no se le dice pecado sino trauma. Al pecado ya no se le dice pecado sino enfermedad. Al pecado ya no se le dice pecado sino se le dice un mal hábito. Pero pecado es pecado y eso habita dentro de lo que es el mundo, el sistema del mundo. Y lo más tremendo es de que nuestra carne le gustan las cosas del mundo. Está aquí todavía. A la carne le agrada las cosas del mundo. A la carne le atrae las cosas del mundo. Pero el tercer enemigo, ¿cuál es el tercer enemigo? Es Satanás, es el diablo, el príncipe de este mundo, lo denomina Pablo, quien promueve e induce al pecado. Él es el príncipe del mundo. Él es el que promueve el pecado y el que induce al ser humano al pecado. ¿Cómo lo induce? A través de ofrecerle al ser humano lo que le agrada a la carne del ser humano. ¿Me explico? Entonces la cosa está bien entretejida. La cosa está bien difícil, por así decirlo. Y debemos poner atención. Diga conmigo, debemos poner atención. Diga, en medio de esa batalla, diga, hay que poner atención, hay que escuchar. Diga, a Dios. A ver, toca el que está a tu lado, dile, despiértate, dile, pon atención a la voz de Dios. Dile, pon atención a la voz de Dios. Tú tienes que prestar atención a la voz del Espíritu Santo y no a la voz del diablo. Usted nació, escúcheme bien, para oír la voz de Dios y para ignorar la voz del enemigo. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Si tú pones atención a la voz de Dios e ignoras la voz del enemigo, tú vas a ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted me dice, ¿cómo sabe eso? Eso lo encuentro desde el Génesis. Mientras Adán y Eva se mantuvieron escuchando la voz de Dios, todo iba bien. Pero el día que empezaron a prestar más atención a la voz del diablo que a la voz de Dios, todo se vino abajo. Así que lo que tienes que entender, mi amado hermano, voces, ¿a qué voz
tú estás escuchando, a qué voz tú estás obedeciendo, a qué voz tú estás siguiendo. Tú naciste para oír la voz de Dios. Aleluya. Debemos poner atención a la voz del Espíritu Santo y no a la voz del diablo, aún cuando hayamos tropezado y hayamos caído en un pecado. ¿Sabe por qué? Porque mire, así como el Espíritu Santo nos habla, también Satanás nos habla. Y te voy a decir cómo nos habla. ¿Cómo es que Satanás habla? Porque él copia la forma de cómo también Dios habla. Todo lo que hace el diablo es una copia de lo que Dios hace. ¿Sí? No tengo tiempo para ir en esto, pero lo único que le quiero decir, que el diablo es un copión. Así que si usted está acostumbrado, joven, copiarle el examen ahí en la escuela, ¿sabe de dónde viene esa moda? ¿Sabe quién impuso esa moda? Pero todo lo que el diablo hace es copiar lo que Dios hace. Y debe decir cómo es que el diablo habla: a través de pensamientos, envía pensamientos, envía ideas, envía personas y otros medios más. Hay personas que las utiliza no Dios sino el mismo diablo. Hay familiares que no las utiliza Dios sino el mismo diablo. Está aquí, está aquí. Voy a decir algo más, pero creo que con eso es suficiente. Dice, ¿cómo es que lo puede usar? Sí, cuando alguien te dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? ¿Y para qué tanto servicio? ¿Y para acá? Mejor no te metas. ¿Para qué tanto estás yendo a los anexos? Otra vez, ¿no hay otro que mande el pastor? ¿Por qué a fuerza tienes que ir tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ignora esa voz. Así sea de tu esposo, así sea de tu esposa. No está hablando el Espíritu de Dios, está hablando el mismo diablo. Y te doy permiso a que lo reprendas y le eches fuera. Ese está aquí todavía. Está aquí todavía. O ya se me está enojando. Aleluya. ¿Y para qué tanto ir? ¿Y para qué vas a dar? Nada más vas a la iglesia, vas a dar tu dinero, y te meten tanta tontería, tanta cosa. Esa voz no proviene del Espíritu Santo. ¿Alguien me está oyendo aquí? ¿Alguien me está oyendo aquí? Porque yo vi un video, porque yo vi esto y ya me informé. Esa voz, vuelvo a repetir, no sé por qué lo estoy diciendo. Esa voz no proviene del Espíritu de Dios. Esa voz no proviene del Padre. Así que hay que ignorarla y vamos a obedecer lo que el Espíritu de Dios, aleluya, nos está susurrando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Aleluya, dele gloria a Dios si puede todavía. Así que mira, es un gravísimo error prestar más atención a la voz de Satanás que a la voz del Espíritu Santo. Aun cuando hayamos pecado. Porque como que se agudiza más. Yo he encontrado que se agudiza más. Escucha bien. Se agudiza más la voz del diablo hacia nuestras vidas cuando estamos pasando, número uno, por una prueba. Número dos, cuando tropezamos. Porque cuando estamos pasando por una prueba, viene el enemigo a tentar. Y su voz se hace más aguda. A través de pensamientos, a través de ideas, a través de personas, a través de desesperación. Y uno está tentado a hacer cosas fuera del camino de Dios porque la presión es difícil. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la situación económica. Dice, pastor, es que llevo 5 meses, 3 meses sin chamba. Y de momento me ofrecieron un trabajo, pero no es muy derecho el trabajo. Y me siento tentado a aceptar el trabajo. ¿Cierto o no? Como que la voz se hace más aguda. Pero también, mis amados, cuando tropezamos, cuando de momento vamos en el camino de Dios avanzando y avanzando y avanzando y nos topamos con algo que nos hace tropezar y caer o tambalear. Y la voz del enemigo viene hacia nosotros diciendo, ya ves, eso te pasa por meterte. Ya ves. Y es un gravísimo error
Levanta tu mano, levanta tu mano. Di conmigo, Señor. Diga, voy a prestar oído solamente a tu voz. Cierro mi oído a la voz de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero pareciera ser que muchas veces prestamos más atención a la voz de Satanás que a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Una vez más, diga conmigo, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no sabemos distinguir la una de la otra. No sabemos discernir entre lo que es la voz de Dios y la voz del enemigo. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí casados, hermanos y hermanas, cuántos conocen la voz de su esposo? A ver, hermanas, ¿quién conoce la voz de su esposo? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Y cuántos conocen la voz de su esposa o la voz de su esposa? ¿Verdad que sí? ¿Hay una diferencia entre la voz de su esposa, de su esposo y la voz de su hijo? ¿De la voz de su hija? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que sabemos discernir la voz de la gente que nos rodea, de nuestros familiares, y no sabemos distinguir la voz de Dios y la voz del enemigo? Está aquí, amada familia, está aquí. ¿Cómo es que podemos distinguir una? ¿Y cómo es que no lo podemos distinguir el otro? Diga conmigo, sentidos espirituales. Una vez más, diga conmigo, sentidos espirituales. Si tú tienes los sentidos espirituales activados o activos, vas a saber cómo oír, cómo discernir, cómo distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del adversario. Cuando es Dios el que te está hablando a través de alguien y cuando es el diablo el que te está hablando a través de alguien. Así sea tu hijo, así sea tu pariente, así sea tu papá, así sea tu mamá. Ay, me metí algo fuerte. Así sea tu jefe, así sea no sé quién, así sea tu maestro, así no sé quién sea, tú vas a saber distinguir cuando es Dios el que te está hablando a través de él y cuando es el enemigo el que te está hablando. Ya conmigo, sentidos espirituales, sentidos espirituales. ¿Cómo se activan los sentidos espirituales? Esta no es la prédica. ¿Sabe? Los sentidos espirituales se activan cuando tú te metes en intimidad con Dios. Anótalo. Cuando te metes en intimidad con el Señor. No cuando tú tienes una oración solamente de petición, sino cuando estás en intimidad con Él, adorándole, exaltando, bendiciéndole, rindiendo tu corazón, poniendo tu voluntad a su voluntad, rendida a su voluntad. Cuando tú te rindes a Él, aleluya, tus sentidos espirituales se activan. ¿Cómo? Número 2, se activan los sentidos espirituales cuando te metes en la palabra de Dios, cuando no solamente la lees como el periódico del día, sino que la lees como la palabra infalible, tu guía máxima para guiar esta tierra, para guiar tu vida sobre esta tierra. ¿Me está oyendo? Es así como se activan los sentidos espirituales. Número 3, ¿cómo se activan los sentidos espirituales? Cuando pasas tiempo en ayuno, en oración, en comunión con Dios, purificando tu vida, renunciando a pecados, arrepintiéndote de cosas. Tus sentidos espirituales se activan. Alguien está aquí, podemos hablar mucho más, pero eso no es mi tema. Muchas veces resulta que no sabemos distinguir. Y quizás no sabemos distinguir por la siguiente razón: porque no tenemos muy claro cuál es el ministerio de Satanás y cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Diga conmigo, dos ministerios. Una vez más, diga conmigo, dos ministerios. ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene un ministerio profundo sobre nosotros? ¿Cuántos en esta semana se sintieron un momento desanimados? Sea sincero. ¿Sabe quién le animó? ¿Sabe quién le recordó la palabra? ¿Quién fue? ¿Cuántos atravesaron por enfermedad durante estos días? A ver, levánteme la mano por allá. ¿Sabe quién estuvo ahí? ¿Cuántos tuvieron una semana difícil de trabajo? Difícil de trabajo. Bueno, difícil en la familia. ¿Cuántos se enfrentaron batallas? ¿Cuántos se sintieron que en esta semana nadie los entendía y nadie los comprendía? ¿Sabe quién estuvo ahí? ¿Sabe quién estuvo ahí? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién le... Amén.
¿Sabe quién le hizo recordar que hoy había reunión? ¿Sabe quién lo trajo? Aunque quizás usted no tenía ganas. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo despertó? ¿Quién lo urgió? El Espíritu Santo. Y tú dices, no, mejor me quedo aquí. No, ya mejor no quiero nada. Pero el Espíritu de Dios, ya ándale, levántate, vamos, recuerda lo que dice la Escritura. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Levántate. Oiga, ¿cuántos trabajan con gente? ¿Es fácil trabajar con gente? O sea, aquí tenemos a unos profesores, pero también los que tenemos gente a nuestro cargo. ¿Es fácil trabajar con gente? Lidiar con su carácter. Tú le mandas a hacer algo y lo hace de otra manera. Ay, bendito Dios. Él no viene porque está cansado, y tú como jefe tienes que estar ahí, estás bien más cansado y ahí tienes que estar. Él viene porque es alumno, pero tú aún con todo eso, ahí estás dando clases. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque imagínate, ¿cuántos con tú trabajes? Quizás sea con 10, quizás sea con 20, con 30, pero ahora imagínate el Espíritu Santo trabajar con todos los que estamos aquí. No, yo sé que ustedes son buenos, yo sé que son danzarines, yo sé que son ofrendadores, yo sé que son trabajadores, yo sé que aman el reino, pero no son tan fáciles. Toca al que está a tu lado, dile, no eres muy fácil, dile. No eres muy fácil. No eres muy fácil. No, dele gloria a Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo, estar lidiando con nosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el ministerio de Satanás? El ministerio de Satanás es hacernos sentir culpables. Diga conmigo, ministerio de condenación. Una vez más, diga ministerio de condenación. Ese es el ministerio de Satanás, un ministerio de condenación. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y aquí empezamos a despegar de esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 lo menciona a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. O sea, da a entender que cuando tú de momento vas avanzando y tropiezas, el que corre con el chisme es el chanclas. Fíjate que pasó esto. Y ahora, qué gordo cae cuando alguien te acusa, ¿verdad? Ay, sí, amén. Cae mal, ¿verdad? ¿Y cómo le decimos? Ya fuiste de chismoso. Y yo no sé usted, pero yo en mi tiempo, cuando mi hermano me iba a acusar, le decía, ya fuiste de chismoso. Pero al rato que se vaya mi mamá, vas a ver. Aleluya. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Di conmigo, Satanás. Dile, esto no se va a quedar así. Dile, por andar de chismoso. Dile, esto no se va a quedar así. De que me la pagas, me la pagas. Dile, te voy a azotar con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con mi adoración. Amén, amén. Aleluya. Sí, porque ¿cómo es posible que nos desquitemos con aquel que fue de chismoso? No nos acusó con el jefe, nos acusó con el profe. ¿Y cómo es posible que no la pague? No, dijo, no, esto no se va a quedar así. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo los acusaba? Ándale, mire que ese sí trabaja. De día y de noche, las 24 horas.
Los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, ese sí chambea, sin descanso. Ese no tiene vacaciones. Y ese es el ministerio del enemigo. Y la intención de Satanás es poner un sentido de culpabilidad en nuestra mente y en nuestro corazón, afectando nuestros pensamientos, emociones y nuestra comunión con Dios. Y sabe, como resultado nos sentimos acusados, condenados y excluidos de la congregación e incluso de la presencia de Dios. Pero muchas veces resulta que aunque ya nos hemos arrepentido de ciertos pecados, todavía nos sentimos con culpabilidad y con condenación. Todavía nos sentimos sucios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está hablando, diciéndonos pensamientos de condenación y nosotros le hemos puesto atención. Lo más tremendo es que algunos cristianos están haciendo todo lo que pueden, pero muchas veces la culpa los vuelve a torturar. Y ese no es sino el ministerio. Vuelvo a repetir, ¿de quién? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Por lo tanto, si tú ves que alguien tropieza y cae, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Condenarlo? ¿Condenarlo? ¿Juzgarlo? ¿Malverlo? ¿Criticarlo? ¿Qué cosa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Diga, ¿qué hay que hacer? ¿Animarlo? Porque si tú lo condenas, te estás uniendo al ministerio del diablo. Eso te pasa por pecador. Eso te pasa por... Así, eres un pecador, yo lo sabía. Eso te pasa por... Te va a llevar el chanclas si no te arreglas. Yo fui de esos predicadores hasta que entendí que ese no es mi ministerio, que es el ministerio del diablo. El ministerio mío es lo que dice Gálatas capítulo 6 verso 1. Dice: amados, si alguno fuere sorprendido en algún pecado. O sea que agarraron al hermanito con las manos en la masa. Lo agarraron con el vaso de... Y justo cuando estaba... Por ahí había un hermano y dice: yo sabía que tú eras un carnal. Le voy a decir al pastor que si no te arrepientes, eso lo que hiciste es un pecado. El diablo te va a llevar con todo y zapatos. Pablo sigue diciendo: si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Fíjese cómo Pablo les dice: vosotros que sois espirituales. Pero fíjate cómo es de que Pablo le está diciendo: vosotros que se hacen los espirituales. Tú que te sientes muy espiritual. Restaurar al tal, dice, restáuralo. Porque yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Hacer leña del árbol caído o hacer un mueble de ese árbol? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer leña del árbol caído o hacer un mueble? Hacer leña, es bien fácil, la cortamos y órale, a la lumbre. Pero levantar ese árbol, restaurarlo, ¿qué es más fácil? ¿Condenar a alguien o restaurarlo? ¿Qué? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Condenarlo, mandarlo al infierno. Ya te corrompiste, ya te chupó la bruja, ya te echaste a perder, ya. ¿Y si ese caído hubiera sido tú? Porque ahorita tropezó ese hermano, pero si es el que hubiera cometido, el que hubiera regado, hubiera metido la pata, hubiera sido tú. ¿Cómo te gustaría? Y Pablo dice, no, restauran, dice, al tal, dice, con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, no manselumbre, mansedumbre. ¿Está aquí? Mansedumbre. Y dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, porque ahorita fue él, mañana podría ser tú. Y si ahorita ves que alguien está caído, tiéndele a él la mano y ayúdale a levantarse. Porque el día que tú puedas tropezar y estés caído, ese mismo que tú restauraste va a venir y te va a tender la mano y te va a levantar. Únete al ministerio del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Alguien dice amén.
sea, no estamos aquí para ejercer el ministerio de Satanás. Estamos aquí para ejercer el ministerio del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Sabe cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo es traer convicción de pecado. Diga conmigo, convicción de pecado. ¿Por qué convicción de pecado? Porque mire, cuando pecamos es el Espíritu Santo quien nos redarguye, pero no nos condena. El Espíritu Santo redarguye, pero no te condena. Juan capítulo 16, versos 7 al 8. Acompáñame por favor. Juan capítulo 16, versos 7 al 8. Jesús dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿cómo se le dice aquí al Espíritu Santo? ¿Cómo se le dice? Pregunto, ¿una persona que tiene una actitud de condenación puede consolar? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Es quién? ¿Es qué? Consolador. Dice: el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, ojo aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No tengo tiempo para profundizar tanto este versículo, pero lo que sí te quiero decir es que el Espíritu Santo nos habla directa y específicamente. Y nos habla a través de su palabra, nos habla incluso a través de un sueño. Bueno, el Señor nos habla, pero cuando nos habla de una manera tierna, pero también con autoridad. ¿Cierto o no? ¿Quién alguna vez ha sentido la voz del Espíritu Santo? Levánteme la mano. ¿Quién ha sentido alguna vez aquí la voz del Espíritu Santo? ¿Cierto o no? Hoy yo le voy a confesar algo fresco. Mi hija se iba a bañar y me pidió un favor. Y yo, por estar repasando mi tema, como que la ignoré un poco. Terminé de leer mi tema, y a que no sabe quién estaba ahí a mi lado para redarguirme. ¿Quién? Y me dijo: ignoraste a tu hija, te pidió un favor. Así que, mi amor, si lo hice en secreto, y lo hago en público. Y no pude más. Y traté, dije: no fue para tanto. ¿Cómo que no fue para tanto? Y no, ¿para qué le digo? El Espíritu Santo empezó a trabajar dentro de mí. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado eso? Ese no es el enemigo el que está, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Y traté de hacerme el espiritual. Voy a repasar otra vez mi tema, pero el Espíritu Santo... Sí, porque a veces es lo que pasa, que no sé muy bien, voy a orar. No, pero el Espíritu Santo te está diciendo: no, haz esto. Así que cerré esto y subí a su recámara y le dije: mi amor, perdóname. Estaba oyendo, pero te ignoré, perdóname, te amo. Le abracé. ¿Sí? ¿Está aquí? Está aquí. O sea, porque el Espíritu Santo te habla de una manera tierna, pero con autoridad. Aleluya. Está aquí, amada familia. Y mira, Él nos indica las cosas incorrectas que hay en nuestro corazón, los malos pensamientos, las malas acciones, y nos demanda a que nos arrepintamos, o más bien nos invita a que nos arrepintamos. Y si escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él va a cambiar nuestra vida. ¿Sabe? Este es el trabajo del Espíritu Santo. Porque cuando el fuego del Espíritu Santo viene sobre nosotros, cae sobre nosotros, las cosas cambian dramáticamente. Somos confrontados, somos redarguidos de nuestro pecado para ser transformados. El Espíritu Santo empieza a mostrar las áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Él, así como el pecado que lo hemos dejado entrar de manera silenciosa, o así como las cosas pecaminosas que no le damos importancia o que tomamos a la ligera. Y que decimos: un chicle no es pecado si lo agarro. Sobre un medio kilo de clavo no es pecado si me lo lleva. ¿Para qué lo necesita el jefe? Nada más se van a oxidar. Así que mejor yo le hago el favor de darle buen uso. ¿Qué estoy diciendo esto? Son pecados. Y muchos dicen: no, ya no tomo, pastor. No, ya no adultero. No, sí, pero te clavas los clavos.
Ay, 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 ¿por qué dije esto, Señor? Ah, pero eso sí, sí, mira el hermano cómo anda. Anda chueco, anda así, sí. Pero para Dios pecado es pecado. ¿Me está aquí entendiendo? Pero a veces entra el espíritu farisaico, que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Que es la paja en el ojo ajeno, pero traemos una viga de 6 metros en el ojo. Toca al que está tú, no dile, se me hace que te están hablando. Dile, el Espíritu de Dios te está hablando. No, dele gloria a Dios, hay un ambiente precioso aquí del Señor. Déselo a Él. Mire, es el Espíritu Santo el que nos guía en el camino correcto, nos redirige cuando ve que vamos en una dirección incorrecta. En otras palabras, nos convence cuando estamos en peligro de extraviarnos. Es el Espíritu Santo el que te dice, hey, mira, ya te vi que te llevas muy bien con la chica de ahí. Corta esa relación. Ah, no es para tanto, Señor. No. No es correcto. Y uno es bien fácil, es cuestión de trabajo, es relación de trabajo. Sí, pero tú tienes en tu mente que si estuviera soltero, no, ya estaría en la palma de tu mano. Padre mío, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces no solamente pecamos con las acciones, pecamos con las intenciones. Y Jesús lo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No lo hizo físicamente, pero con la intención bastó. Dios no solamente va a juzgar por las acciones, sino por las intenciones, las motivaciones, los pensamientos del corazón. Pero como a veces no se ve y lo tenemos aquí dentro, no lo ve nada. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero resulta que aunque el corazón está contaminado, criticamos al otro. Juzgamos al otro, comemos prójimo vivo, le echamos sal y limón. ¡Ah, qué rico sabe! No. ¿Y lo tuyo? ¿Por qué mentiste? Que tuviste un compromiso y llegaste tarde a tu responsabilidad, a tu trabajo. Y esa maña tienes, y esa actitud tienes, eso no lo has abandonado. Y es el Espíritu Santo el que viene a señalarnos, pero dice, yo te invito, arrepiéntete, porque un día te van a caer en la movida, y no solamente te van a caer en la movida, te van a despedir, te van a decir goodbye. Está aquí, pero sobre todo, eso es un pecado, Yo no sé, mire, le aseguro que no tengo camaritas, No tengo un dron que lo anda ahí viendo. Pero hay alguien que es mejor que una cámara de video, hay alguien que es mejor que un dron, que es el Espíritu Santo de Dios, que Él está aquí. Hay una diferencia, mis amados, entre la condenación y la convicción. Diga conmigo diferencia. Diga conmigo diferencia entre la convicción y la condenación. Escucha bien. La condenación es el trabajo de Satanás que se manifiesta como una pesada carga que nos obliga a pagar por nuestra falta y errores y nos empuja hacia abajo. Es decir, cuando alguien comete un pecado y viene el diablo a condenarlo, le pone una carga pesada. Es decir, no, tú ya estás echado a perder, tú ya no sirves, mejor ve otra vez al mundo, otra vez ya. Y como el diablo también conoce la Escritura, aplica la Escritura pero de una forma incorrecta. Y el diablo dice, sí, porque ya ves, está escrito que el que es santo santifíquese más y el que es sucio ensúciese más. Porque le ha acontecido lo del verdadero proverbio, la puerca vuelve a su...
y el perro a su vómito. Y está, el diablo está, porque el diablo utiliza la escritura para condenar. Está aquí, está aquí. Ese es el trabajo de Satanás. Pero mira, la convicción es la obra del Espíritu Santo quien nos muestra que hemos pecado y nos invita a confesar nuestro pecado para recibir el perdón y la ayuda de Dios para que podamos salir adelante y vivir en comunión con el Padre. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la convicción. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? En otras palabras, cuando uno tropieza, el enemigo dice: ya te echaste a perder de una vez, piérdete, el infierno te está esperando, ya. Pero el Espíritu Santo dice: no, levántate, pecaste, el Padre te espera, ve a los brazos del Padre, confiesa tu pecado, el Padre te está esperando, el cielo te está esperando, aleluya. Sí, tu pecado es grave, pero mayor es la sangre de Jesús. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar, no pueda limpiar. La condenación empeora el problema. Diga conmigo: no empeores el problema. O sea, cuando ves a alguien caído, no empeores el problema. Porque cuando alguien cae, ya de momento, ya de por sí se siente mal, como para que todavía uno le esté ahí señalando. Ya tiene su conciencia y el diablo que los está ahí torturando, como para que todavía me añada ahí con él. ¿Cierto o no? ¿Alguna vez alguien aquí ha tropezado en el Señor? ¿Alguna vez alguien aquí ha tropezado? O sea que usted puede entender lo que yo. Y ya uno se siente mal. Uno se siente, y le voy a confesar otro pecado que tiene que ver con mis hijos. En una ocasión, Jonathan es el productor de ciertos videos, y en una ocasión me inspiré tanto en la predicación que se me olvidó poner su video. Se desveló 2 noches. 2 noches, mi amor, algo así. Toda una semana de trabajo y 2 noches de desvelo. Y yo me inspiré en la predicación. Y Dios tocó los corazones. Pero cuando bajo, veo a mi hijo así. Digo: ¿qué tienes, mi amor? Me dice: nada. Y se suelta a llorar. Está aquí. Está aquí. ¿Sabe yo cómo me sentí? Mal. Me sentí de lo peor. Tan mal que vino el otro servicio y yo todavía sentía que, ay, como que no sé cómo, me sentía fatal. Entonces imagínate, uno se siente así como para que todavía alguien venga y te diga: ¿ya viste? Es como cuando uno, varones, ¿cuántos varones hay aquí? ¿Cuántos santos varones hay acá? Como cuando uno se equivoca y la mujer luego te dice: ¿qué te dice? No, dígalo. Están traumados, heridos o frustrados, hombres. ¿Qué pasó? Y yo le digo a mi esposa: mira, ya sé que me equivoqué, ya no me digas nada, ayúdame a levantar lo que regué. Está aquí, amada familia. Dele gloria al Señor. Puede sentir su presencia. Mira, la condenación empeora el problema. Nos hace sentir acusados, culpables y excluidos. Eso es la condenación. La convicción está destinada a sacarnos del problema, a restaurarnos y traernos de regreso a los caminos de Dios y a los brazos del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es cierto, no, cuando uno falla uno se siente triste. ¿Le ha pasado eso? Ahora pregúnteme por qué. Una vez más, pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué?
Esa tristeza se debe a dos cosas. O es que estás escuchando la voz del diablo, o es que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Pero cuando viene una tristeza por haber fallado, pero no es una tristeza que te condena o pesada, sino que es una tristeza tierna, apacible, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Pero cuando viene una tristeza que no es una tristeza sino una depresión, a tal punto que no quieres ver a nadie, y porque dices no quiero ver a nadie y menos a los hermanos. Algunos dicen no voy a ir a la iglesia hasta que esté bien, porque ando mal, ando chueco. Yo les digo, para eso ves a la iglesia, para que te endereces. No, estás ahí, solito ahí, te está dando ahí la chiripiorca. Pues acá ven aquí. Amén o no amén. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10, perdón. Señor, ayúdame, no voy a terminar esto, Padre, ayúdame. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según ¿qué? O sea, la tristeza que el Señor produce, que el Espíritu Santo produce. Dice, porque la tristeza que según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es del mundo, ¿qué cosa produce? ¿Está claro, verdad? O sea, cuando uno falla y te sientes mal, es el Espíritu Santo que está trabajando. Para ir culminando esto, aleluya. Cuando sientas condenación por haber pecado, quiero ir terminando. No le prestes atención a la condenación de Satanás. Toca al que está, no le prestes atención, dile, a la condenación de Satanás. No le prestes atención. No le prestes atención, deséchala, porque de lo contrario te va a hundir en sentimientos de acusación, condenación, para apartarte de la iglesia y de los caminos de Dios. Sí, Dios mío, a ver si no me meto en problemas. Sí, porque muchos dicen, no, yo no voy a ir, pastor, porque ya todos los hermanos saben. ¿Cómo que todos saben? Casi me canta aquella canción, ya el cantinero lo sabe, ya el albañil ya lo sabe, ya todos lo saben. No, y resulta que nadie lo sabe. Pero es el diablo el que le mete aquí en su mente y en su mente, en su pensamiento, que ya toda la gente lo sabe y que se va a reír. Y es el enemigo que está con pensamientos de condenación. No prestes a eso. Por el contrario, si sientes la convicción del Espíritu Santo después de haber fallado, agradece al Espíritu Santo por hablarte. Confiesa tu pecado, renuncia a ese pecado, deséchalo y recibe el perdón de Dios, recibe la gracia de Dios, aleluya, recibe la misericordia de Dios, recibe la restauración de Dios, recibe el poder de Dios sobre tu vida. Ahora escúchame bien. Si la condenación quiere venir a tu vida después de haberte arrepentido y confesado tu pecado, recházala, deséchala y repréndela en el nombre de Jesús. Porque si tú ya te arrepentiste profundamente y confesaste tu pecado verdaderamente, ese pecado ya ha sido perdonado por Dios. Ese pecado ya no existe más en su presencia. Ha sido borrado de tu expediente. Ha sido limpio por la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Tú ya has sido perdonado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre mío.